Bueno, vamos a meternos de lleno con dos de los conceptos más determinantes de todo el derecho penal, la antijuridicidad y la culpabilidad. Presten atención porque estos son los filtros finales que definen si un acto es un delito o si no lo es. A ver, pensemos esta juntos. Que una conducta encaje perfecto en la descripción de un delito, lo que técnicamente llamamos una acción típica, ¿significa que ya está? ¿Caso cerrado, ya hay condena? Bueno, la respuesta, como se imaginarán, es un rotundo no. Y acá es donde empieza el verdadero análisis penal. Y para ese análisis, tenemos una herramienta fundamental, la teoría del delito. Pero no se la imaginen como un manual aburrido. Piénsenla como un sistema inteligentísimo de filtros, de alta precisión. Su función, su razón de ser, es una sola: contener el poder punitivo del Estado. A ver, para que una conducta sea considerada delito, tiene que pasar, y ojo en este orden estricto, por 4 controles. Demos por sentado que ya superamos los 2 primeros. Tenemos una acción humana voluntaria y esa acción es típica, o sea, está en el código. Y es acá donde de verdad empieza lo bueno. Y es acá, precisamente en este punto, donde el análisis se bifurca, se abre en 2 caminos, y nos obligan a analizar 2 cosas que son fundamentalmente distintas, que no tienen nada que ver una con la otra. Por un lado, la antijuridicidad, y por el otro, la culpabilidad. Y por favor, grábense esto porque es el eje de todo. La antijuridicidad pone la lupa sobre el hecho. La pregunta es, ¿este hecho estaba permitido por el ordenamiento jurídico en su totalidad? En cambio, la culpabilidad se olvida del hecho por un segundo y mira al autor. La pregunta acá es otra. ¿Esta persona entendía lo que estaba haciendo? ¿Podemos, como sociedad, hacerle un reproche por eso? Bueno, arranquemos por el primer camino, el del permiso para dañar. Suena fuerte, ¿no? Pero la pregunta es exactamente esa. ¿Cómo es posible que un acto, que es típico, que a primera vista es un delito, termine estando permitido, justificado por la ley? Miren, la idea general es que todo lo que es típico en principio es antijurídico. Pero esa presunción se cae, se rompe, cuando aparece lo que llamamos una causa de justificación. Es como si el Estado nos dijera, mira, en esta situación puntual, lo que hiciste, sí, generó un daño, pero estaba bien. ¿Por qué? Porque estabas protegiendo algo mucho más valioso. Y claro, el ejemplo de Manuel, la estrella de este tema, es sin dudas la legítima defensa. Y para entenderla bien, vamos a usar una analogía, una que funciona a la perfección. Imaginen un sistema de seguridad, ¿sí? Un protocolo informático. Por defecto, su regla principal es prohibido dañar. Pero si el sistema detecta una intrusión agresiva, una amenaza real e inminente, ¡pum!, se activa el protocolo de defensa. La acción, que un segundo antes era ilegal, ahora pasa a ser lícita, totalmente legal. Ojo, este protocolo no se activa sino más. Requiere que se den 3 condiciones al mismo tiempo. Primero, tiene que haber una agresión ilegítima, o sea, un ataque que no tenés por qué tolerar. Segundo, la necesidad racional del medio empleado. Esto es clave. No podés usar una bazuca para defenderte de alguien que te tira una miga de pan. Tiene que haber proporcionalidad. Y tercero, y esto es fundamental, la falta de provocación suficiente de tu parte. Vos no tenés que haber iniciado la pelea, para decirlo en criollo. Y hay otro gran permiso para dañar, el estado de necesidad justificante. La lógica es muy pragmática. El derecho te autoriza a causar un mal que es claramente menor para evitar uno que es inminente y muchísimo más grave. El ejemplo clásico: rompes una puerta ajena, un daño a la propiedad, para salvar a una persona de un incendio, para salvar una vida. Bueno, perfecto. Dejamos atrás el camino del hecho justificado, del permiso, y nos metemos en la otra vía. Acá es importante entender que el hecho ya está mal. Es antijurídico, no hay ningún permiso que lo avale. Entonces, la lupa cambia de lugar, deja de mirar el hecho y se posa sobre la cabeza del autor. Bien, el hecho es injusto. Eso ya está establecido. Pero la pregunta ahora es otra. Es totalmente distinta. ¿El autor de ese hecho podía comprender la criminalidad de su acto? Y más importante aún, ¿podemos como sociedad reprocharle esa conducta? Y acá es donde entra a jugar el concepto de inimputabilidad. La ley es muy clara. Hay sujetos que al momento del hecho o no podían comprender que lo que hacían era un delito o no podían controlar sus acciones. ¿Por qué? Por una insuficiencia en sus facultades mentales o por una alteración grave de las mismas. Miren, para entender esto, la analogía tecnológica es brillante. Pensemos que la ley, la norma no matarás, es el software. Es perfecto, está bien instalado. Pero si el hardware, o sea, el cerebro del autor, está dañado, tiene una falla,
Simplemente no puede procesar la orden, no puede ejecutar el programa. Entonces la pregunta es, ¿le podemos echar la culpa al procesador por no funcionar? Claramente no. No hay reproche posible. Y justamente por eso la consecuencia jurídica es radicalmente diferente. Al autor que es culpable se le impone una pena, un castigo. Pero al autor que es inimputable no se le impone una pena. Se le aplica una medida de seguridad, que no tiene un fin de castigo, sino curativo o de protección. Volviendo a la analogía, al hardware dañado no se lo castiga, se lo manda al servicio técnico. Bueno, hasta acá la división parece bastante clara, ¿no? Por un lado, un hecho permitido. Por el otro, un autor con una falla en el procesador. Pero, ¿qué pasa en esas situaciones límite donde la frontera entre lo justificado y lo no culpable se vuelve casi invisible? Acá viene el desafío final, el que pone a prueba todo el sistema. Para esto vamos a recurrir a un debate de laboratorio, un caso hipotético que tortura a los penalistas hace siglos, la famosa tabla de Carneades. La situación es la siguiente: 2 náufragos en alta mar, una sola tabla de madera que apenas soporta el peso de uno de ellos. Para salvar la propia vida, uno de los náufragos empuja al otro que termina ahogándose. Acá viene la pregunta del millón, la que tenemos que debatir. ¿El acto del sobreviviente fue un acto justificado? O sea, ¿el derecho lo considera lo correcto en esa situación? ¿O por el contrario, fue un acto antijurídico, un acto valo, pero su autor es inculpable porque, seamos sinceros, no le podemos exigir a nadie que se convierta en un héroe y sacrifique su propia vida? Y ahí está el debate. Esta pregunta nos obliga a pensar en la diferencia más profunda de todo el derecho penal, la que existe entre lo que está permitido y lo que simplemente no se puede castigar. Una cosa es un acto lícito, avalado por la ley, y otra muy distinta es un acto ilícito, cometido por alguien a quien no podemos hacerle un reproche. Y en esa distinción, créanme, se juega la verdadera esencia de la justicia.